Solo te lo voy a advertir una vez. Prepárate. La geografía de los desiertos del planeta es más salvaje, más extraña y mucho más sorprendente de lo que jamás imaginaste. Y cuando llegues al final de estos 35 datos, entenderás exactamente por qué lo digo. 35. El desierto que devora pueblos en Rusia. En la República de Kalmukia, al sur de Rusia, existe una zona conocida como las Arenas Negras, un desierto en expansión que ha llegado a engullir lentamente aldeas enteras. Este fenómeno no es completamente natural. Durante la era soviética, el sobrepastoreo masivo eliminó la vegetación que mantenía el suelo compacto, provocando que el viento comenzara a mover enormes cantidades de arena, creando dunas que avanzan año tras año. Hoy en día hay casas abandonadas parcialmente enterradas y carreteras que desaparecen bajo la arena. Lo más inquietante es que este desierto sigue creciendo activamente, convirtiéndose en uno de los pocos casos modernos donde la actividad humana ha generado un proceso de desertificación visible a escala humana, con paisajes que cambian en cuestión de décadas. 34. El lago rojo escondido en el Sahara. En una zona remota del desierto del Sahara, cerca de la frontera entre Senegal y Mauritania, se encuentra el lago Redba, también conocido como lago rosa. Su color intenso no es un efecto visual, está provocado por microorganismos llamados Dunaliella salina, que producen pigmentos rojos en condiciones de alta salinidad. Lo impactante es que este lago puede cambiar de color dependiendo de la estación, pasando de rosa pálido a un rojo casi sangre. Además, su concentración de sal es tan alta que permite a las personas flotar con facilidad, similar al mar muerto, y durante décadas ha sido explotado manualmente por recolectores que trabajan en sus aguas teñidas de color surrealista. 33. El lugar más seco del mundo, donde sí llueve. El desierto de Atacama en Chile es famoso por ser el lugar más seco del planeta, con zonas donde no ha llovido durante siglos. Sin embargo, en raras ocasiones ocurre un fenómeno extraordinario llamado desierto florido. Cuando caen lluvias inusuales, semillas que han permanecido dormidas durante años germinan de golpe, cubriendo el paisaje con millones de flores de colores intensos. Este evento puede transformar completamente el desierto en cuestión de semanas, pasando de un terreno árido a un espectáculo biológico que parece imposible en uno de los entornos más extremos del planeta. 32. El mar de dunas que se mueve en China. En el desierto de Badain Yaran, en China, existen algunas de las dunas más altas del mundo, alcanzando hasta 500 metros de altura. Pero lo más extraño no es su tamaño, sino que muchas de ellas cantan. Este fenómeno ocurre cuando el viento mueve la arena seca, generando vibraciones que producen sonidos profundos, similares a un zumbido o incluso a un rugido lejano. Además, entre estas enormes dunas existen lagos permanentes de agua dulce, algo extremadamente raro en un entorno tan seco, lo que convierte este desierto en uno de los paisajes más contradictorios del planeta. 31. La ciudad fantasma enterrada en Namibia. En el desierto del Namib, dentro de Namibia, se encuentra Kolmanskop, una antigua ciudad minera alemana abandonada tras el declive de los diamantes. Hoy, las dunas han invadido completamente las casas. Lo impactante es que el desierto no solo rodea la ciudad, sino que literalmente vive dentro de ella. Hay habitaciones con arena acumulada hasta el techo, escaleras que desaparecen bajo montículos y ventanas por donde entran corrientes de viento que siguen redistribuyendo la arena constantemente. Es uno de los ejemplos más visuales de cómo la naturaleza puede reclamar el espacio humano. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dejar un like para seguir descubriendo la extraña e increíble geografía de todo nuestro planeta. 30. El desierto helado que también cuenta. Aunque solemos pensar en calor, el mayor desierto del planeta es en realidad la Antártida. Este continente es considerado un desierto porque recibe menos precipitaciones que muchos desiertos cálidos. En su interior hay zonas como los valles secos de McMurdo, donde prácticamente no ha llovido ni nevado durante millones de años. Allí, el suelo es tan árido y las condiciones tan extremas que se asemejan más a la superficie de Marte que a cualquier otro lugar de la Tierra, convirtiéndolo en un laboratorio natural para estudiar la vida en condiciones extremas.
29. El río que desaparece en el desierto de Australia. En el interior de la Australia, el río Todd atraviesa la ciudad de Alice Springs, pero la mayor parte del tiempo no tiene agua. Este río es un ejemplo de cauce efímero, solo fluye tras lluvias intensas que pueden tardar meses o años en llegar. Lo más curioso es que, cuando finalmente llueve, el río puede llenarse de repente y provocar inundaciones repentinas en un lugar donde normalmente solo hay arena. Incluso existe una tradición local de realizar una regata, con barcos sin agua, sobre el lecho seco del río. 28. El desierto donde nieva en el Sahara. Aunque parezca imposible, en algunas zonas de la Argelia, especialmente cerca de la ciudad de Ain Sefra, ha nevado varias veces en pleno Sahara durante los últimos años. Estas nevadas, aunque breves, cubren las dunas con una capa blanca que crea un contraste visual impresionante. Arena naranja bajo nieve. El fenómeno ocurre debido a descensos inusuales de temperatura combinados con humedad suficiente, demostrando que incluso el desierto más caluroso del mundo puede sorprender con condiciones completamente opuestas. 27. El Desierto Blanco de Egipto. En el Egipto existe una zona llamada el Desierto Blanco, famosa por sus formaciones de roca caliza que parecen esculturas surrealistas. Estas estructuras han sido moldeadas por la erosión del viento durante miles de años, adoptando formas que recuerdan a hongos gigantes, animales o figuras abstractas. Bajo la luz de la luna, el paisaje adquiere un aspecto casi extraterrestre, convirtiéndolo en uno de los desiertos visualmente más únicos del planeta. 26. El punto más caliente jamás registrado en la Tierra. En el Valle de la Muerte, dentro de Estados Unidos, se registró la temperatura más alta oficialmente medida en la Tierra, 56,7 grados Celsius en Furnace Creek. Pero lo verdaderamente impactante es que el suelo puede alcanzar temperaturas mucho más altas que el aire, llegando a superar los 90 grados Celsius. En esas condiciones, incluso objetos metálicos pueden volverse peligrosamente calientes al tacto, y la vida se reduce a organismos extremadamente adaptados que sobreviven en uno de los entornos más extremos conocidos. 25. El cráter que arde sin parar desde hace décadas. En pleno desierto de Karakum, en Turkmenistán, existe un enorme cráter conocido como la Puerta del Infierno. Todo comenzó en 1971, cuando geólogos soviéticos perforaban en busca de gas natural y el terreno colapsó, formando una cavidad gigante que liberó grandes cantidades de metano. Para evitar que el gas se propagara, decidieron prenderle fuego, esperando que se extinguiera en unos días. Más de 50 años después, el cráter sigue ardiendo sin interrupción. De noche, el resplandor anaranjado ilumina kilómetros a la redonda, creando una visión hipnótica y aterradora al mismo tiempo. Lo más inquietante es que nadie puede afirmar con certeza cuánto tiempo más continuará activo, convirtiéndose en uno de los errores humanos más visibles y persistentes en un entorno desértico. 24. El desierto que se inunda como un océano. En el interior de Botsuana se encuentra el delta del Okavango, una anomalía geográfica que rompe todas las reglas, un sistema fluvial que no desemboca en el mar, sino en el desierto del Kalahari. Cada año, el agua proveniente de Angola recorre cientos de kilómetros y termina inundando el desierto, creando un laberinto de canales, lagunas y humedales en medio de la aridez. Lo más fascinante es el desfase temporal. La crecida llega durante la estación seca local, transformando un paisaje polvoriento en un oasis lleno de vida, donde elefantes, hipopótamos y depredadores prosperan en un entorno que, en teoría, debería ser completamente inhóspito. 23. El Mar Muerto, que no es el Mar Muerto. En el desierto de Lut, dentro de Irán, se encuentra una de las superficies más calientes jamás detectadas por satélite, con temperaturas del suelo que han superado los 70 grados Celsius. Pero lo más impactante no es solo el calor, sino la ausencia casi total de vida en ciertas zonas. Hay regiones donde la combinación de temperatura extrema, radiación solar y salinidad ha creado paisajes completamente estériles, sin bacterias detectables en la superficie. Estas áreas son tan hostiles que los científicos las utilizan como referencia para estudiar condiciones similares a otros planetas, lo que convierte a este desierto en uno de los entornos más extremos y menos habitables de la Tierra. 22. El bosque petrificado oculto en el Sahara. En una región remota de Egipto, cerca de El Cairo, existe un bosque petrificado donde los troncos de árboles han sido convertidos completamente en piedra. Este lugar data de hace millones de años, cuando el área no era un desierto, sino un ecosistema húmedo y lleno de vegetación.
Lo sorprendente es que los troncos mantienen su forma original, con anillos visibles y estructuras detalladas, pero están completamente mineralizados. Caminar por este lugar es como recorrer un cementerio de árboles fosilizados, testimonio de un cambio climático radical que transformó un paisaje verde en una extensión árida, recordando que los desiertos actuales alguna vez fueron mundos completamente distintos. 21. El lago que aparece y desaparece en Túnez. En Túnez, en una zona árida cercana a Gafsa, apareció de repente en 2014 un lago en medio del desierto sin explicación inmediata. Este fenómeno desconcertó tanto a científicos como a locales, ya que no existían registros previos de agua en ese punto. El lago, que llegó a tener varios metros de profundidad, fue bautizado como el Lago Misterioso y rápidamente atrajo a personas que se bañaban en sus aguas. Sin embargo, con el tiempo surgieron preocupaciones. Se sospechaba que el agua podía estar contaminada con minerales o sustancias peligrosas. Eventualmente el lago comenzó a reducirse, demostrando lo efímeros e impredecibles que pueden ser los cuerpos de agua en entornos desérticos. 20. Las piedras que se mueven solas en California. En una zona del Valle de la Muerte conocida como Racetrack Playa, hay rocas que parecen moverse por sí solas, dejando largos surcos en el suelo seco del desierto. Durante décadas, este fenómeno fue un misterio total. No fue hasta hace pocos años que se descubrió la causa, una combinación muy específica de hielo delgado, agua y viento. Durante noches frías, se forma una capa de hielo bajo las rocas y cuando el sol comienza a derretirla, el viento empuja lentamente las piedras, haciéndolas deslizarse casi imperceptiblemente. Este proceso es tan lento que rara vez se observa en tiempo real, lo que contribuyó a su aura de misterio durante generaciones. 19. El desierto que alguna vez fue un océano en Marruecos. En el Marruecos, especialmente en zonas cercanas a Erfoud, es posible encontrar fósiles marinos incrustados en la roca en pleno desierto. Esto incluye amonites, trilobites y otras criaturas que vivieron hace cientos de millones de años. Lo impactante es que estos restos aparecen en lugares donde hoy solo hay arena y temperaturas extremas, evidenciando que esa región estuvo cubierta por un océano antiguo. Muchas de estas formaciones están tan bien conservadas que se pueden ver patrones y estructuras con claridad, convirtiendo al desierto en un archivo geológico que narra la historia profunda del planeta. 18. El desierto donde el viento crea espadas de arena. En el desierto de Namib, algunas dunas presentan crestas extremadamente afiladas debido a la acción constante del viento desde direcciones específicas. Estas formaciones pueden parecer cuchillas gigantes que atraviesan el paisaje. Lo fascinante es que estas espadas de arena no son permanentes, cambian de forma constantemente. Una tormenta puede suavizarlas, mientras que otra puede volver a afilarlas. Este equilibrio dinámico convierte al desierto en un entorno en constante transformación, donde el relieve nunca es completamente estable. 17. El oasis más aislado del mundo en Perú. En el Perú, cerca de la ciudad de Ica, se encuentra Huacachina, un pequeño oasis rodeado completamente por dunas gigantes del desierto costero. Este lugar parece sacado de una ilusión, una laguna rodeada de palmeras en medio de un mar de arena. Sin embargo, su existencia depende de acuíferos subterráneos que han ido disminuyendo con el tiempo. Hoy en día, en parte se mantiene artificialmente, lo que plantea preguntas sobre su futuro en un entorno donde el agua es extremadamente escasa. 16. El desierto donde caen lluvias de insectos. En ciertas regiones de la Australia, particularmente en áreas áridas del interior, se han documentado eventos donde enjambres masivos de insectos, como saltamontes, cubren el cielo y caen al suelo en cantidades abrumadoras. Estos episodios están relacionados con condiciones climáticas específicas que favorecen la reproducción explosiva de estas especies. Cuando ocurre, el paisaje puede cambiar por completo. El suelo se cubre de insectos y la vegetación escasa puede ser devorada en cuestión de horas, demostrando que incluso en los entornos más secos pueden ocurrir explosiones de vida tan intensas como efímeras. 15. El lugar donde el desierto respira en Bolivia. En el suroeste de Bolivia, en zonas cercanas al Salar de Uyuni, existen regiones desérticas donde el suelo literalmente se hincha y se contrae con el paso del tiempo como si estuviera respirando. Este fenómeno ocurre por la presencia de capas subterráneas de sal y agua que reaccionan a los cambios de temperatura y presión, generando movimientos casi imperceptibles pero constantes en la superficie.
Lo inquietante es que en ciertas épocas, especialmente tras lluvias, la corteza superficial puede volverse extremadamente frágil, ocultando bolsas de lodo salino debajo. Esto hace que el terreno aparentemente sólido pueda colapsar bajo el peso de una persona o vehículo, creando trampas naturales en medio de un paisaje plano y aparentemente inofensivo. A gran escala, estos cambios generan patrones geométricos que parecen diseñados artificialmente, pero que en realidad son el resultado de procesos geológicos lentos y persistentes. 14. El desierto que florece con cristales gigantes en México. En el estado de Chihuahua, en México, bajo el desierto de Chihuahua, se esconde una de las formaciones más surrealistas del planeta, la Cueva de los Cristales de Naica. Aunque no está en la superficie, su existencia está directamente ligada a las condiciones extremas del entorno desértico. Dentro de esta cueva, los cristales de yeso alcanzan tamaños colosales, algunos de más de 10 metros de longitud, formados durante cientos de miles de años en condiciones de temperatura y humedad extremadamente estables. El ambiente es tan hostil que los humanos solo pueden permanecer allí unos minutos sin protección especial, debido al calor y la humedad extremos. Este contraste, un desierto árido en la superficie y un bosque de cristales gigantes bajo tierra, convierte a este lugar en una de las anomalías geológicas más impactantes del mundo. 13. El desierto que silba con el viento en Omán. En el desierto de Rub al-Khali, que se extiende por Omán y otros países de la península arábiga, existen dunas que emiten sonidos inquietantes cuando el viento sopla con la intensidad adecuada. Este fenómeno, conocido como dunas cantoras, puede producir tonos graves que se escuchan a varios kilómetros de distancia. Lo más sorprendente es que no se trata de un sonido caótico. En algunos casos, las dunas generan frecuencias relativamente estables, casi como si fueran instrumentos naturales gigantes. Esto ocurre cuando millones de granos de arena de tamaño y formas similares se deslizan al mismo tiempo creando vibraciones sincronizadas. Para quienes lo escuchan por primera vez, el efecto puede resultar desconcertante, ya que el desierto parece cobrar vida con un sonido profundo, continuo y casi hipnótico. 12. El punto donde el desierto toca el océano de forma extrema. En la costa de Namibia, el desierto del Namib se encuentra directamente con el océano Atlántico en una de las transiciones más abruptas del planeta. Aquí, las dunas gigantes terminan literalmente en el agua, creando un paisaje donde la arena ardiente y las corrientes frías chocan en un mismo punto. Este contraste genera condiciones únicas. Densas nieblas costeras se forman cuando el aire caliente del desierto entra en contacto con la fría corriente de Benguela. Estas nieblas son tan importantes que muchas especies dependen de ellas para sobrevivir, recolectando la humedad directamente del aire. Además, la costa es famosa por sus naufragios, ya que la combinación de niebla espesa, corrientes traicioneras y vientos impredecibles ha atrapado barcos durante siglos, dando origen a lo que algunos llaman la costa de los esqueletos. 11. El desierto donde el suelo puede explotar en Etiopía. En la región de Afar, dentro de Etiopía, se encuentra la depresión de Danakil, una de las zonas más extremas del planeta. Este lugar no solo es extremadamente caluroso, sino también geológicamente activo, con actividad volcánica constante bajo la superficie. En ciertas áreas el suelo puede fracturarse repentinamente debido a la presión de gases subterráneos, liberando vapores tóxicos y creando pequeñas explosiones o fisuras humeantes. A esto se suman piscinas de ácido y formaciones de azufre de colores intensos que parecen sacadas de otro planeta. La combinación de calor extremo, actividad tectónica y química agresiva convierte a este desierto en uno de los entornos más peligrosos y visualmente impactantes de la Tierra, donde el paisaje está literalmente en constante cambio. Recuerda suscribirte y dejar tu like para seguir aprendiendo datos increíbles sobre cada rincón de nuestro extraordinario mundo. 10. El desierto donde los rayos caen miles de veces al año en Venezuela. En la cuenca del lago de Maracaibo, rodeada por zonas áridas del noroeste de Venezuela, ocurre uno de los fenómenos eléctricos más intensos del planeta, el relámpago del Catatumbo. Aunque no es un desierto clásico de dunas, la región combina condiciones semiáridas con un microclima único que produce tormentas eléctricas casi constantes. Durante gran parte del año, especialmente entre abril y noviembre, el cielo puede iluminarse hasta 260 noches al año con descargas eléctricas continuas, alcanzando decenas de miles de rayos en un solo mes. Lo más impactante es que este fenómeno es tan persistente que ha sido utilizado históricamente como punto de navegación natural.
La interacción entre el calor acumulado en las zonas secas circundantes, la humedad del lago y los vientos de los Andes genera una tormenta prácticamente permanente, convirtiendo este lugar en una de las fábricas de rayos más activas de la Tierra. 9. El desierto donde existen lagos de asfalto en Trinidad. En la isla de Trinidad, perteneciente a Trinidad y Tobago, se encuentra el lago Peach, uno de los depósitos naturales de asfalto más grandes del mundo. Aunque no es un desierto convencional, la zona presenta condiciones áridas y suelos extremos que lo convierten en un entorno casi inhóspito. Este lago no es líquido en el sentido tradicional. Su superficie parece sólida, pero en realidad es una mezcla viscosa de hidrocarburos en constante movimiento lento. Lo más sorprendente es que objetos que caen en él pueden reaparecer años después debido al flujo interno del material. Además, se han encontrado restos arqueológicos bien conservados atrapados en el asfalto, lo que sugiere que este lugar actúa como una cápsula del tiempo natural en medio de un entorno hostil. 8. El desierto donde los pingüinos viven entre dunas en Namibia. En la costa de Namibia, dentro del desierto del Namib, se encuentra una de las escenas más contradictorias del planeta. Colonias de pingüinos africanos viviendo a pocos metros de dunas abrasadoras. Estos pingüinos sobreviven gracias a la fría corriente de Benguela, que enfría las aguas costeras y permite la existencia de abundante alimento marino. Sin embargo, cuando salen a tierra, deben enfrentarse a temperaturas extremas del desierto. Para adaptarse, excavan madrigueras en la arena o utilizan sombras mínimas para protegerse del calor. Este contraste radical entre ecosistemas, fauna típica de climas fríos coexistiendo con un desierto abrasador, convierte esta región en un ejemplo extraordinario de adaptación biológica. 7. El desierto donde hay un espejo gigante tras la lluvia en Bolivia. El Salar de Uyuni en Bolivia es el mayor desierto de sal del mundo, pero su transformación más impactante ocurre durante la temporada de lluvias. Cuando una fina capa de agua cubre su superficie perfectamente plana, el salar se convierte en un espejo natural gigantesco que refleja el cielo con una precisión casi perfecta. El horizonte desaparece por completo, creando la ilusión de estar caminando entre nubes. Este fenómeno no solo es visualmente impresionante, sino que también ha sido utilizado para calibrar satélites debido a su uniformidad. Es uno de los pocos lugares en la Tierra donde la percepción espacial se distorsiona de forma tan radical. 6. El desierto donde los esqueletos de ballenas quedan atrapados en Chile. En el desierto de Atacama, en Chile, se descubrió un sitio conocido como Cerro Ballena, donde decenas de esqueletos de ballenas y otros animales marinos yacen fosilizados en pleno desierto. Lo desconcertante es que estos restos están concentrados en un área específica, lo que sugiere eventos masivos de muerte ocurridos hace millones de años, posiblemente causados por mareas tóxicas o cambios abruptos en el nivel del mar. Con el tiempo, el levantamiento geológico convirtió el antiguo fondo marino en un desierto hiperárido, preservando los esqueletos con un nivel de detalle excepcional. Este lugar ofrece una ventana única al pasado, donde el océano y el desierto se entrelazan en una misma historia geológica. 5. El desierto donde el hierro oxida la arena en Australia. En regiones del interior de Australia, particularmente en áreas del desierto rojo, el color intenso del paisaje no es solo estético, está directamente relacionado con la oxidación del hierro presente en la arena. Con el paso de millones de años, la exposición constante al oxígeno ha transformado minerales ricos en hierro en óxidos, dando lugar a esos tonos rojizos característicos. Pero lo más interesante es que este proceso continúa activamente, lo que significa que el color del desierto es, en cierto modo, una reacción química en curso a escala geológica. Este fenómeno no solo define la identidad visual del paisaje australiano, sino que también revela información sobre la historia atmosférica del planeta. 4. El desierto donde existe una carretera que desaparece bajo la arena en Arabia Saudita. En el desierto de Rub al-Khali, especialmente en zonas de Arabia Saudita, existen carreteras que requieren mantenimiento constante porque la arena literalmente las entierra. Las dunas móviles pueden cubrir kilómetros de asfalto en cuestión de días tras una tormenta de viento. Esto obliga a equipos especializados a despejar rutas de forma continua para mantenerlas transitables. En algunos casos, los conductores pueden encontrarse con tramos completamente desaparecidos, donde la carretera queda oculta bajo una capa uniforme de arena. Este fenómeno ilustra cómo, incluso con infraestructura moderna, el desierto sigue imponiendo sus propias reglas. 3.
el desierto donde el aire puede volverse tóxico en California. En el Valle de la Muerte, en Estados Unidos, no solo el calor representa un peligro extremo. En ciertas condiciones, el aire puede contener niveles peligrosos de polvo fino y gases que afectan la respiración. Las tormentas de polvo pueden levantar partículas microscópicas que permanecen suspendidas en el aire durante largos periodos, reduciendo la visibilidad y afectando la salud. Además, en zonas específicas pueden liberarse gases naturales atrapados bajo la superficie. Este entorno hostil hace que la supervivencia humana dependa de una preparación extrema, demostrando que el peligro en el desierto no siempre es visible a simple vista. 2. El desierto donde los meteoritos se conservan intactos en la Antártida. En la Antártida, considerada el mayor desierto del planeta, se han encontrado miles de meteoritos excepcionalmente bien conservados. Esto ocurre porque el hielo y las condiciones extremadamente secas ralentizan los procesos de erosión y descomposición. Además, el movimiento de los glaciares tiende a concentrar los meteoritos en ciertas áreas, facilitando su descubrimiento. Gracias a esto, la Antártida se ha convertido en uno de los mejores lugares del mundo para estudiar material extraterrestre, proporcionando información clave sobre el origen del sistema solar. 1. El desierto donde la vida sobrevive dentro de las rocas en Chile. En el extremo más árido del desierto de Atacama, en Chile, existen microorganismos que no viven en la superficie, sino dentro de las rocas. Estas formas de vida, conocidas como endolitos, se refugian en el interior de minerales translúcidos que les permiten recibir una mínima cantidad de luz mientras permanecen protegidas de la radiación extrema y la desecación. Este tipo de adaptación es tan extraordinaria que ha sido estudiada como modelo para la posible vida en Marte. En un entorno donde la superficie parece completamente muerta, la vida ha encontrado una forma de persistir en los lugares más inesperados, redefiniendo los límites de lo habitable. Después de aprender estos 35 datos geográficos sobre los inmensos desiertos de nuestro planeta, cuéntanos, ¿cuál dato te impresionó más? ¿Alguno que quieras compartir? Deja tus respuestas en los comentarios y veamos cuántos elegimos lo mismo. Y hablando de elegir, lo mejor que podemos hacer es ver el video que está en pantalla. Así nos convertiremos en verdaderos expertos en geografía mundial. Pero antes de irte, no olvides suscribirte y darle a me gusta para que sigamos aprendiendo juntos. ¡Nos vemos en el video!